Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. Seguimos hablando de la obra de providencia. Dijimos que la providencia es el poder de Dios que actúa en todas las cosas, en todo lugar y todo el tiempo. Pero hoy vamos a ver que esa obra de Dios no se extiende solo al ser de las cosas, a su existencia, sino también a la actividad de esas cosas y a todo lo que ocurre en el mundo, lo cual nos lleva a pensar indefectiblemente en cómo se relaciona ese actuar continuo de Dios y la existencia del mal en el mundo. Hoy nos vamos a enfocar en este tema. Dijimos que la obra de providencia la podemos ver en tres aspectos: en la preservación, en la concurrencia y en el gobierno. En el video pasado nos enfocamos en la obra de preservación, en que Dios mantiene a todas las cosas creadas existiendo y conservando las propiedades con que fueron hechas. Hoy nos vamos a referir a la concurrencia, que es una expansión del concepto de la preservación. Efesios 1:11 nos dice que Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Pablo, hablándole a los atenienses, les decía que Dios es el que da a todos vida y aliento. Y también decía que en Él nos movemos, en Él vivimos y en Él somos. Es decir, que la obra de providencia de Dios no solo se extiende al ser de las cosas, sino también al hacer de ellas. No solo está referida a la existencia de las cosas, sino también a su actividad. Y esto nos deja ver que Dios actúa continuamente en todas las cosas. Entonces podemos definir a la concurrencia como la cooperación del poder divino en todas las acciones del mundo material. A ese poder divino lo llamamos causa primera y a las acciones del mundo material las llamamos causas segundas. Y podemos ver en la concurrencia dos nociones que a la vez nos libran de dos errores. En primer lugar, que los poderes de la naturaleza no son independientes de Dios. Pero también nos muestra la Biblia que las causas segundas son reales y no simplemente el poder de Dios operando en ellas. Esto nos libra de dos extremos. En primer lugar, en pensar que somos totalmente independientes de Dios. Y en segundo lugar, en pensar que somos marionetas de Dios. Entre esos dos extremos se desarrolla la doctrina bíblica de la concurrencia. La Biblia nos muestra claramente que la obra de providencia no se limita al ser de las cosas, a que las cosas existan, sino que también se extiende al hacer de las cosas, a las acciones del universo. Y esa obra es total. La providencia de Dios se extiende a cada una de las acciones en el universo. Ejemplos en la Biblia hay de sobra. Vemos, por ejemplo, en el caso de José, que si bien fueron sus hermanos quienes lo vendieron a Egipto, el mismo José admite que fue Dios mismo quien lo envió a ese lugar. Así como Moisés habló a Faraón, fue Dios quien había prometido estar en la boca de Moisés. Vemos, por ejemplo, que los ejércitos pelean la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Vemos en el caso del rey de Asiria, que fue Dios quien puso en su corazón y que inclinó su corazón para hacer volver al pueblo de Israel a la tierra de Jerusalén. En muchas otras ocasiones se nos muestra lo mismo. Cuando Simei maldice a David, David dice que fue Dios quien lo había enviado también. Vemos que Dios produce en los creyentes tanto el querer como el hacer. Esta enseñanza bíblica nos muestra que la concurrencia no se limita simplemente a que Dios dota de poder a las cosas sin determinar las acciones específicas. Tampoco se nos muestra la concurrencia como una obra compartida,
entre Dios y las criaturas. No es un 50-50 entre Dios y las criaturas, sino que vemos muchas acciones que en un aspecto son completamente obra de Dios y en otro aspecto son completamente obras de las criaturas morales. Como características de la concurrencia divina podemos ver que es previa y predeterminante. Es Dios quien hace todas las cosas en todos. Es Él quien hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad y es Él quien produce tanto el querer como el hacer. En segundo lugar, la concurrencia es simultánea. En ningún momento la criatura actúa de forma totalmente independiente, sino que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Aunque al mismo tiempo las criaturas son completamente responsables de sus acciones. En Él vivimos nosotros, en Él nos movemos nosotros y en Él somos nosotros. El tema de hoy es sin duda complicado porque vemos que Dios es soberano sobre cada cosa que ocurre en el universo, incluso sobre cada acción y cada decisión que toman las criaturas morales como los ángeles, los seres humanos. Pero que al mismo tiempo esas criaturas morales son totalmente responsables de sus propias acciones. Estas dos cosas nos pueden parecer paradójicas, pero la Biblia las afirma tanto lo uno como lo otro. Vemos que el control providencial de Dios no solo se extiende al ser de las cosas, sino también a su actuar. Pero ¿cómo es que Dios ejerce ese control sobre todas las acciones? Podemos notar en la Biblia 4 aspectos al menos. El primero es que Dios actúa de una forma restrictiva, impidiendo ciertas acciones, como lo vemos en el caso de Abimelec. Dice que Abraham partió a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Vemos acá que Abraham mintió respecto a Sara, dijo que era su hermana en vez de decir que era su mujer. Entonces el rey de Gerar, Abimelec, toma a Sara como su mujer, aunque no comete con ella ningún acto sexual. Dice que Dios le habla en sueños y le advierte de esta situación. Entonces Abimelec dice, yo he actuado con sencillez de mi corazón y con desconocimiento de que Sara era la mujer de Abraham. Y Dios reconoce las dos cosas. Le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Actuaste con la integridad de tu corazón y vos has hecho esto. Pero al mismo tiempo Dios dice que fue Él quien impidió que Abimelec pecara. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. En este aspecto vemos que Dios actúa en conjunto con las acciones humanas, en impedir ciertos actos. Vemos en este caso que Abimelec es totalmente responsable de su accionar, pero al mismo tiempo vemos que Dios es soberano sobre toda esa situación. En segundo lugar, vemos que Dios actúa de una forma determinativa, es decir, limitando ciertas acciones como lo vemos en el caso de Satanás con Job. Satanás se presenta ante Dios y le dice, Job solo te sirve porque lo has bendecido en gran manera. Entonces Dios le permite a Satanás que actúe contra Job, pero le pone ciertos límites. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Después de eso, Satanás vuelve a presentarse delante de Dios y le dice que Job había mantenido su fidelidad, pero solo porque todavía estaba sano. Entonces Dios le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida, es decir, le permitió incluso atacar el cuerpo de Job
pero no matarlo. Le puso límites al actuar de Satanás. También vemos esto muchas veces en relación a la nación de Israel. El Salmo 124 nos muestra que es Dios quien ha guardado a su pueblo del mal. Dice: a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Y también lo vemos en el caso de la tentación de los hijos de Dios. Nos dice la primera carta a los Corintios que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vemos que este actuar determinativo de Dios, esta limitación de Dios a ciertas acciones, también se extiende a las tentaciones que nosotros recibimos. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. En tercer lugar, vemos que Dios actúa muchas veces de una forma permisiva, es decir, permitiendo que muchas acciones tengan lugar. Esto lo vemos especialmente en el caso del pecado. Lo vemos en el caso de Ezequías, por ejemplo, cuando nos dice que aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Esto lo vemos en los casos de endurecimiento en la Escritura, como por ejemplo en la nación de Israel. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Lo vemos también en el caso de Faraón en el Éxodo, que Dios endurece el corazón de Faraón, pero también nos dice el texto que Faraón endurece su propio corazón, es decir, esto no significa que Dios deje de tener control sobre esas acciones, sino que simplemente retira esa restricción que habíamos visto en otros casos y permite que los efectos del pecado se aceleren, como vemos en la historia de la humanidad en su conjunto. Dice que después de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, nos dice, y en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nos muestra la Escritura que muchas veces Dios restringe acciones, aunque en ocasiones Él retira esa restricción y permite que los efectos del pecado tengan lugar en las personas. Entonces vemos que este control providencial de Dios sobre todas las acciones se demuestra en distintos sentidos. A veces Dios actúa de una forma restrictiva, impidiendo que ciertas acciones ocurran. Otras veces actúa de una forma determinativa, poniéndole límites a esas acciones. Otras veces actúa de una forma permisiva, retirando sus restricciones y permitiendo que esas acciones tengan lugar. Pero siempre Dios actúa de una forma directiva. Dios, incluso cuando permite el pecado, nunca deja de tener el control sobre todo lo que ocurre, como vemos en el caso de José, que les dice a sus propios hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Incluso cuando Dios permite el pecado, también aquellos casos que lo permite con ciertos límites, o en el caso en que Dios impide el pecado, Dios siempre está al control y Dios siempre lo encamina todo a sus propios fines. La Confesión Bautista de Fe lo dice de esta forma: el poder todopoderoso, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en tal grado en su providencia
que su consejo determinado abarca incluso hasta la primera caída y hasta todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y esto no por un mero permiso, sino que también las limita en su gran sabiduría y poder, e incluso las ordena y gobierna por diversos métodos para sus propósitos santísimos. No obstante, lo hace de tal manera que la pecaminosidad de sus actos procede únicamente de las criaturas y no de Dios, el cual es santísimo y justísimo en su ser, y no es ni puede ser el autor ni el responsable del pecado. Dios gobierna todas las acciones, incluso el mal. Y no por un mero permiso, como nos dice la confesión, sino que Dios muchas veces permite, muchas veces limita, pero siempre gobierna todas esas acciones. Sin embargo, Él no es el autor ni el responsable del pecado. Entonces definimos a la concurrencia en que Dios coopera con todas las criaturas en todas sus acciones, lo cual nos deja ver que Dios creó el universo y no lo dejó a la deriva, como habíamos visto, pero tampoco Dios limita su obra providencial a mantener el orden natural, no solo a que Dios hace llover y que Dios hace salir el sol, sino que Dios gobierna cada una de las acciones de las criaturas morales, lo cual nos lleva a pensar cuál es la relación de Dios con el mal, cómo se relaciona Dios con la existencia del mal en el mundo. A esto lo llamamos teodicea. La palabra teodicea proviene de dos términos griegos, teos y dike, y se puede traducir algo así como la audiencia judicial de Dios, y se refiere a la reivindicación de la justicia de Dios respecto a la existencia del mal en el mundo. Seguramente muchas veces te habrás encontrado ante este razonamiento. Si Dios es todopoderoso, sería capaz de impedir el mal. Si Dios fuera bondadoso, desearía impedir el mal. Por lo tanto, si Dios fuera todopoderoso y bueno, el mal no existiría. Pero el mal sí existe. Por lo tanto, no existe un Dios todopoderoso y bueno. Esta es la principal acusación contra Dios y es el principal argumento de aquellos que niegan la existencia de Dios, o que al menos niegan la existencia del Dios de la Biblia. La defensa de la justicia, de la santidad de Dios, de su bondad, de todos sus atributos, respecto a la acusación sobre la existencia del mal, es a lo que llamamos teodicea. Ante esto, la teodicea afirma que efectivamente Dios es todopoderoso y bueno, a pesar de la existencia del mal. Dios es todopoderoso a pesar de que exista el mal. Dios es bueno a pesar de que exista el mal. Pero, ¿en qué basamos nuestra teodicea? Parece obvio, pero no podemos basarla en lo que a mí me parece o en lo que a mí me gustaría, sino que basamos nuestra teodicea en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y por tanto nos provee suficiente defensa de Dios respecto a esto. Y sin duda va a haber muchas preguntas que queden sin responder porque nuestro conocimiento es limitado y porque también Dios no nos ha revelado absolutamente todas las cosas. Así que tenemos también esa limitación. Sin embargo, nos contentamos, o al menos yo, con afirmar lo que la Biblia afirma, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Habíamos dicho que la cuestión acerca de la existencia del mal en el mundo sienta a Dios en el banquillo de los acusados y que la teodicea es la defensa de Dios respecto a eso. Pero el primer punto de la teodicea es justamente que Dios no le debe explicaciones a nadie. Este es el punto principal en que Dios es Dios. Dios no le debe explicaciones a nadie acerca de lo que Él hace. Él es absolutamente soberano. Cuando nos muestra el inicio de la escritura, el inicio de la historia de la humanidad, que Adán y Eva estaban en el huerto, aparece una serpiente
astuta. Y no se nos dice por qué Dios permitió que la serpiente esté en ese lugar. No se nos dice por qué Dios permitió que Adán y Eva comieran del fruto. Cuando Adán intenta culpar a Dios de eso, la mujer que tú me diste me hizo comer, Dios no le da ninguna explicación, sino que lo condena por su propio pecado. Esto lo vemos más adelante también en Génesis capítulo 20, cuando Dios le ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Él no le da ninguna explicación de por qué tenía que hacerlo, simplemente se lo ordena. Asimismo, afirma Dios ante Moisés: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Si analizamos la historia de Job, vemos que Job era una persona bastante justa, es lo que llamaríamos un buen tipo. Y le vienen muchas calamidades, muchos males sobre su vida. Perdió familia, perdió bienes, su propio cuerpo sufría. Entonces él quiere tener una audiencia con Dios. Él quiere pedirle explicaciones a Dios de por qué había permitido todo eso. Sin embargo, en los capítulos 38 al 40, Dios habla con Job, pero no le da ninguna explicación de por qué él había actuado, como había actuado, de por qué él había permitido lo que había permitido, sino todo lo contrario. Es Dios quien le pide explicaciones a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y le dice el Señor a Job desde la tormenta: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Dios le dice: ¿me condenarás a mí para quedar bien vos? Dios no le da ninguna explicación a Job en todo el relato de por qué él permitió tantas calamidades en su vida. Él simplemente dice: yo soy Dios y hago lo que quiero. En el libro de Ezequiel vemos una acusación similar. Se lo acusa a Dios de injusticia. Y Dios da explicaciones para nada, sino que Dios acusa al pueblo de injusticia. Y vosotros decís: no es recto el camino del Señor. Oíd ahora, casa de Israel: ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete iniquidad y muere a causa de ello. Por la iniquidad que ha cometido, morirá. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. Ciertamente vivirá, no morirá. Pero la casa de Israel dice: el camino del Señor no es recto. ¿No son rectos mis caminos, oh casa de Israel? ¿No son vuestros caminos los que no son rectos? Por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. Dios no le da explicaciones a nadie de cómo actúa. Él no acepta ninguna acusación de injusticia contra su nombre. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no. Dios dijo a Moisés: tendré compasión y piedad de quien yo quiera. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. En la escritura Dios dice al faraón: te elevé al puesto de rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. Así que si alguno me preguntara: si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirles cuentas a Dios.
La olla de barro no le puede decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. La Biblia nos dice que es totalmente impertinente acusar a Dios de injusticia e incluso pedirle explicaciones de por qué Él permite lo que permite, de por qué Él hace lo que hace, de por qué esto me pasa a mí. La Biblia nos dice que Dios es Dios y a vos quien te conoce. Entonces, si bien Dios no le debe explicaciones a nadie y no tiene por qué responder ninguna pregunta, Él en su bondad nos ha revelado ciertas cosas en su escritura respecto a cómo se relaciona Dios con el mal. Y en primer lugar, debemos decir que Dios gobierna todas las acciones de los hombres, como habíamos dicho, incluso las malas. Dios es soberano sobre todo, incluso sobre el mal. Esto lo vemos en el libro de Génesis, en la historia de José, cuando nos dice que él es vendido por sus hermanos a Egipto. Nos dice el relato que sus hermanos lo envidiaban, que lo aborrecían y que incluso habían pensado en matarlo. Luego lo venden como esclavo y fue algo que ellos hicieron, de acuerdo a su propia maldad, pero la Biblia nos muestra que es algo que Dios dirigió. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, dice José, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Lo vemos en el ejemplo de Faraón. Dios endurece el corazón de Faraón, aunque el relato nos dice también que Faraón endureció su propio corazón. Sin embargo, si vemos el orden cronológico, fue Dios quien primero prometió que iba a endurecer el corazón de Faraón. Nos muestra la Biblia que no solo fue el corazón de Faraón que Dios endureció, sino también el de todo el pueblo. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dice que Dios endureció el corazón de los egipcios para que persiguieran a los hebreos luego de que habían salido de Egipto. Es así que ellos ponen a los hebreos entre ese ejército y el Mar Rojo. Entonces Dios muestra su poder abriendo el mar, permitiendo que salga el pueblo de una forma milagrosa y al mismo tiempo castigando a los egipcios por su propia maldad. Estos no son los únicos casos de endurecimiento, sino que vemos también en el libro de Josué que no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel? Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. En el caso de Sansón también lo vemos. Sansón fue a la ciudad de Timnat y vio allí a una mujer filistea. Cuando Sansón regresó a su casa, les dijo a sus padres: vi a una mujer filistea en Timnat y quiero que me la traigan para que sea mi esposa. Los padres de Sansón respondieron: pero debe haber una mujer entre el pueblo de Israel con la que te puedas casar. ¿Por qué tienes que casarte con una mujer filistea? Los filisteos no están circuncidados. Sansón dijo: traigan a esa mujer, que es la que a mí me gusta. Los padres de Sansón no sabían que el Señor quería que eso sucediera así, porque Dios estaba buscando una manera de hacer algo en contra de los filisteos. En esa época los filisteos dominaban en Israel. Es Dios quien endureció de cierta forma el corazón de Sansón para guiarlo a querer tomar para sí esa mujer filistea y así poder Dios castigar a los filisteos después. Nos muestra también la historia de los hijos de Elí, que Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas
de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que muriera. En la vida de David lo vemos mucho, no solo Dios envió un castigo contra su hijo cuando él pecó con Betsabé, la mujer de Urías Eteo, sino que luego ya cuando Absalón lo perseguía, viene Simei y lo maldice y le tira piedras a David. David le dice a sus siervos: si mi mismo hijo está tratando de matarme, ¿qué puedo esperar de este hombre de la tribu de Benjamín? Déjenlo que me maldiga. El Señor se lo ha ordenado. Tal vez el Señor vea las cosas malas que están sucediendo y el Señor me dé algo bueno por cada maldición de Simei. Pero un caso muy particular de esto es cuando David hace un censo militar en el pueblo. Dice que una vez más el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándole: levanta un censo de Israel y de Judá. Dice que es Dios quien incitó a David a hacer un censo. Pero el mismo relato en el libro de Crónicas nos dice que se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. David confiesa: el que pequé fui yo. Yo soy el que hizo mal. Esta gente solo hizo lo que les ordené, solo me siguieron como ovejitas. Fue David el responsable de su propio pecado y vemos tres influencias que actúan en una misma causa. Vemos que es Dios quien ordenó que eso sucediera y que a través de Satanás incitó a David a hacer el censo, pero David fue el responsable de esa acción. También vemos en la historia de Salomón que es Dios quien le levanta enemigos en la guerra. Y en el caso de Job, como ya hemos hablado, es Dios quien permite que Satanás actúe contra Job. Sin embargo, a través también de malas acciones de las personas y también a través de hechos en la naturaleza. Nos dice entonces: el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes están arando y las asnas paciendo junto a ellos. Y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Y si bien vemos que Dios permitió la acción de Satanás, y si bien vemos que los caldeos y los sabeos ejecutaron malas acciones, Job, atrás de todo esto, ve la mano soberana de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla en demasiados pasajes acerca de esto, en que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre, incluso sobre el mal. Yo hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad y creo el desastre. Yo, el Señor, hago todo eso. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y no merecemos ninguna otra cosa que su castigo, que su ira sobre nosotros. Entonces, cada vez que algo malo ocurre, no debemos pensar que nos está ocurriendo algo injusto, sino que estamos recibiendo justamente lo que nos merecemos. Lo extraño es que en medio de todo eso recibamos bienes de parte de Dios, recibamos su bondad, porque eso sí que no lo merecemos. R.C. Sproul decía ante la pregunta de ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? Él responde: eso solo pasó una vez en la historia y fue tu culpa. El único bueno que recibió males injustamente fue Cristo, y fue a causa de nuestro pecado. Y esto nos lleva al ejemplo de concurrencia que más me gusta,
es en la crucifixión de Cristo. Cristo no nació en un momento cualquiera de la historia, sino que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo mujer y nacido bajo la ley. Pero no solo el nacimiento de Cristo estaba determinado, sino también su propia muerte. Y Cristo sabía eso. No solo eso, sino que Cristo sabía de qué forma iba a morir. Así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él muchas veces dio a entender de qué forma iba a morir. Y la Biblia es clara en que eso estaba determinado. Pero cada uno de los eventos que rodeó a la muerte de Cristo también estaba determinado. Sin embargo, cada persona que fue parte de esos acontecimientos es responsable de sus propias acciones. Las dos cosas nos muestra la Escritura, que Dios es soberano y que las personas son responsables. Pedro en su discurso nos dice, hablando de Jesús, que a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Y no solo vemos anticipado conocimiento de Dios en que Dios sabía el futuro, sino que fue su determinado consejo. Dios conoce el futuro porque Él lo ha determinado así. Sin embargo, las personas son responsables de sus acciones porque fueron ellos quienes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos. Sus manos son inicuas por haber hecho eso. Lo mismo nos muestra el mismo Pedro en el capítulo 4 de Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Fueron ellos quienes se unieron, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, por su propia voluntad. Sin embargo, también lo hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos llevaron a cabo su propio pecado. Sin embargo, eso también había sido parte del plan eterno de Dios. ¿Libera eso de culpas a las personas? Judas traicionó a Cristo, lo entregó, y Cristo sabía muy bien que eso iba a suceder, eso ya había estado determinado eternamente. Entonces, ¿eso convierte a Judas en un héroe? Para nada. Nos dice el mismo Cristo que a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Estaba determinado que Cristo fuera entregado, era parte necesaria del plan. Sin embargo, eso no exime de culpa a Judas. Esto es muy difícil de entender para nosotros, diría que imposible, porque no podemos conciliar cómo es posible que Dios sea soberano sobre todo lo que pasa y al mismo tiempo nosotros seamos totalmente responsables de nuestras acciones. Pero es lo que la Biblia nos enseña claramente y no nos queda otra que aceptar lo que la Biblia nos dice. Así como la Biblia es clara en aceptar que existe un solo Dios, pero al mismo tiempo es clara en afirmar que hay tres personas que son plenamente Dios y que son distintas entre sí. No nos queda otra que aceptar que Dios es completamente soberano sobre todo lo que ocurre y que al mismo tiempo nosotros somos totalmente responsables de nuestras acciones. Esto nos lleva a la siguiente afirmación, que Dios no es responsable del pecado ni se complace en él. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Es de dentro del corazón del hombre donde salen todos los males. Y nos decía el mismo Jesús que hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La Biblia nos muestra claramente que Dios no se complace del mal. Él aborrece el pecado, Él aborrece la iniquidad. Él es totalmente santo.
Y esa es otra afirmación que nos muestra la Escritura respecto a Dios y el mal. Si Dios hiciera el mal, significaría que Él no es bueno. Pero si Él no controlara el mal, significaría que Él no es todopoderoso. Y esta es la respuesta de la teodicea. Dios es todopoderoso porque controla el mal. Y Dios es bueno porque Él no es responsable de él. Por ende, Dios culpa y castiga correctamente el pecado de las personas. Como ellos han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones, también yo escogeré sus castigos, y traeré sobre ellos lo que temen. Porque llamé, mas nadie respondió, hablé, mas no escucharon, sino que hicieron lo malo ante mis ojos, y escogieron aquello que no me complacía. Dios hizo al hombre recto, ellos buscaron muchas perversiones, nos dice Eclesiastés. Entonces vemos que la Biblia afirma todo esto respecto a cómo se relaciona Dios con el mal. En primer lugar, que Dios es soberano sobre todo. Dios no es un Dios impotente que no puede hacer nada respecto al mal, sino que Dios controla todas las cosas, incluso el mal. Sin embargo, Dios no es el culpable del mal ni se complace en él, porque Dios es totalmente santo. Él aborrece el pecado, de modo que Él culpa y juzga correctamente a las criaturas morales por el mal que hacen. Y no solo eso, sino que la Biblia nos muestra que Dios encamina el mal y lo utiliza incluso para cumplir con sus propósitos. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. La Biblia nos muestra que Dios muchas veces permite el mal para glorificarse aún más, como en el caso de Faraón. Él permite ese endurecimiento de Faraón para mostrar su poder y para beneficiar también a su propio pueblo. La Biblia también nos muestra que el mal es algo real. Debemos pedir a Dios que nos libre del mal y debemos resistirlo. Y si bien vemos que Dios utiliza el mal para sus buenos propósitos, nosotros no debemos pensar que somos capaces de hacer lo mismo. ¿Haremos males para que sobrevengan bienes? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, que se enfrenta a esta misma pregunta que puede surgir de la lógica humana. Cuando hacemos lo que es injusto, demostramos lo justo que es Dios. ¿Será posible entonces decir que Dios es injusto cuando nos castiga? Estoy hablando según la lógica humana. Claro que no. Si Dios fuera injusto, no tendría derecho de juzgar al mundo. Sería lo mismo decir, si comparados con la fidelidad de Dios mis engaños resultan en honra para Dios, entonces ¿por qué me condena como pecador? También sería como decir, hagamos el mal para que venga el bien. Muchos nos critican y dicen que eso es lo que nosotros enseñamos, lo cual es falso. Con razón, Dios los condenará. ¿Estamos entonces en peores condiciones que los demás? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado, pues como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. No hay ni siquiera uno. Debemos admitir que no somos capaces de explicar cómo son compatibles estas dos cosas, cómo es compatible la total soberanía de Dios y la completa responsabilidad humana. La Biblia afirma las dos cosas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Admitir que Dios es soberano sobre todo lo que acontece y que al mismo tiempo somos totalmente responsables de las decisiones que tomamos, que esas decisiones son reales y tienen implicancias reales. Algunos niegan que Dios haya sido capaz de impedir que Adán y Eva pequen. Lo muestran como un Dios impotente. Otros niegan que Dios pudiera saber qué iba a hacer Adán y Eva. Lo muestran como un Dios de un conocimiento medio, un Dios que no lo sabe todo. La Biblia nos muestra que Dios es todopoderoso y omnisciente. Entonces, en vez de limitar los atributos de Dios, sería mejor admitir nuestras propias limitaciones. Admitir que el conocimiento limitado lo tenemos nosotros, que no podemos explicar estas cosas. Habíamos dicho cuando vimos la importancia de la teología que hay limitaciones en la teología. Algunas limitaciones están en nosotros, en
nuestra naturaleza finita que no puede hacer entrar al Dios infinito en nuestra pequeña cabeza. Y hay otras limitaciones que están en la Escritura. Hay muchas cosas que la Escritura no nos dice, que Dios no nos ha querido revelar. Más adelante, en nuestro estudio sistemático, hablaremos con más detalle acerca del libre albedrío. Y es una expresión que sería preferible evitar, ya que muchas veces se entiende mal. Si nos referimos a que el hombre es capaz de elegir el bien o el mal, no tenemos libre albedrío, ya que tenemos una naturaleza pecaminosa. Como nos decía el texto de Romanos, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, si nos referimos con libre albedrío a que el hombre es completamente responsable de las decisiones voluntarias que toma, en ese caso sí, podemos afirmar que el hombre tiene libre albedrío. Podemos ver también una perspectiva bíblica respecto al pasado, el presente y el futuro acerca del mal. En el pasado tenemos el ejemplo que en el Antiguo Testamento vemos muchas veces que Dios afirma tanto su justicia como su misericordia. Dios afirma ser justo, que no da por inocente al culpable, sino que castiga la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero al mismo tiempo nos dice que Él hace misericordia a millares. ¿Cómo es compatible la justicia de Dios y la misericordia? Esa era la gran pregunta en la dispensación del viejo pacto. ¿Cómo entraba en la cabeza de las personas que Dios pueda ser justo y al mismo tiempo ser misericordioso? Ese dilema se resuelve en la cruz. Es en la cruz donde Dios demuestra toda su justicia y al mismo tiempo demuestra toda su misericordia. Dios no deja el pecado sin castigo, sino que castiga el pecado en su propio Hijo. En ese aspecto también muestra su misericordia hacia todos aquellos que ponen su fe en Jesús. Y así como ese dilema se resolvió en el pasado, también este dilema acerca de cómo se relaciona Dios con el mal se resolverá en el futuro, donde nos muestra la Biblia, que es digna de toda confianza, que Dios terminará con todo el mal. Dios vencerá definitivamente sobre el mal. Sin embargo, en el presente, Dios utiliza el mal para sus propios propósitos también, sobre todo en el propósito de sus hijos, de la iglesia. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Escritura. Dios utiliza muchas veces el mal para disciplinar a su pueblo. Permitió los sufrimientos de Pablo para hacer más patente el mensaje del Evangelio. Y así muchas veces los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida son para moldearlos. Entonces el problema del mal es solo un problema para nosotros. El problema del mal está totalmente resuelto en el consejo y la voluntad eterna de Dios. Es difícil para nosotros admitir que este es el mejor mundo posible para que Dios manifieste su gloria. De lo contrario estaríamos diciendo que Dios se ha equivocado. Sin embargo, la Biblia nos muestra todo lo contrario, que Dios es perfecto. Y vemos en la concurrencia entonces muchos de los atributos de Dios. Por eso prestamos tanta atención y profundizamos tanto en el estudio de los atributos de Dios, porque nos sirven para entender todo el resto de las doctrinas. Vemos en la Teodicea la santidad de Dios. Dios no tiene ninguna relación con el mal, Él aborrece por completo el mal. También vemos la justicia de Dios, que Dios castiga el mal. Pero así también vemos su soberanía, que Dios gobierna sobre
todas las acciones, incluso sobre las malas, y las conduce a sus propios propósitos. En esto también se muestra su sabiduría, en que Dios elige los mejores fines, pero también elige los mejores medios para alcanzar esos fines. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que estos no son los mejores medios para alcanzar sus mejores fines? Hay demasiada soberbia muchas veces en nosotros. Muchas veces nuestro conocimiento teológico está más que centrado en Dios, centrado en nosotros mismos. Centramos la cuestión del mal respecto a nosotros, en lo que a nosotros nos parece. Pensamos que el centro del universo somos nosotros y que el fin de la existencia es nuestra propia felicidad, por lo cual no podemos entender que nos pasen cosas malas. Pero ni vos ni yo somos el centro del universo. La Biblia nos muestra muchas cosas. Respecto a la relación de Dios con el mal, sería demasiado extenso para analizarlo hoy y seguramente necesitaríamos mucho más tiempo para ver todo lo demás que implica la teodicea y seguramente hayan muchas otras preguntas respecto a este tema, algunas que no las puedo responder ahora por falta de tiempo y otras que no las puedo responder porque no lo sé, porque nuestro conocimiento es limitado, porque la revelación que Dios nos ha dado en muchos aspectos también es limitada. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a sus propósitos son llamados, y ese es el versículo para memorizar, tal vez ya te lo sepas de memoria. Si el video te sirvió de algo, al menos te hizo pensar mucho, dale like y compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Suscríbete al canal y activa la campanita porque en el próximo video estaremos hablando del tercer aspecto de la providencia. Estaremos profundizando en cómo es que Dios gobierna todas las cosas para sus propios fines. Nos vemos en la próxima.